El poder en tus manos. Son ya las 9:09 de la mañana. En efecto, estamos en nuestro bloque electoral y vamos a conversar de inmediato. Aquí se encuentra en la cabina con nosotros el precandidato presidencial por el partido aprista, Hernán Garrido Leca. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, señor Garrido Leca. ¿Cuál es la diferencia que propone o el rasgo, digamos, que quisiera destacar de su precandidatura? Hemos conversado antes con otros precandidatos del partido aprista. En el caso suyo, ¿cuál es la propuesta fuerza? Bueno, el tema central es el APRA puede porque el APRA sabe. Nosotros creemos que tenemos la experiencia concreta de haber manejado 2 ministerios, haber manejado la alcaldía de Huanta con Omar Quesada. Omar también fue gobernador. Olga Cribilleros, que también está como segunda candidata a la segunda vicepresidencia, ha sido 2 veces regidora y congresista. Es decir, entre los 3 reunimos competencias en todos los ámbitos de gobierno y competencias concretas. A mí en el gobierno del presidente Alan García me tocó la parte de agua para todos. Hemos entregado agua y desagüe o mejorado el sistema a 6.6 millones de peruanos. 850.000 títulos de propiedad que entregó Omar Quesada como presidente de COFOPRI. 210.000 casas dentro de los programas Techo Propio y Mi Vivienda. En salud, bueno, el periodo de Alan García entregó 56 hospitales. Y hay una diferencia bien importante. Nosotros entregamos 56 hospitales con 60.000 millones de soles de presupuesto. Claro, estamos hablando de gestión, pero mi pregunta es, el contexto ha cambiado un poquito. El contexto ha cambiado un poco, es decir, los problemas que hoy plantea el país y la democracia en el Perú son distintos a los que enfrentó en su momento el partido aprista y el gobierno, el segundo gobierno del expresidente Alan García. Pero hay una cosa fundamental, es decir, el presupuesto de la República hoy es 250.000 millones de soles, es 4 veces lo que nosotros teníamos. Y en los últimos 15 años, 9 presidentes no se han entregado ni un solo hospital en el Perú. Hay 64 hospitales paralizados y yo creo que eso es un tema de gestión, que es muy importante que la opinión pública conozca. Una de las ideas que yo tengo es crear una unidad de destrave, como lo hizo Tony Blair en Inglaterra en su momento, que se dedique solo a destrabar 64 hospitales. Yo creo que al término de 18 meses, resueltos los problemas de arbitrajes, etcétera, tenemos 64 hospitales, por lo menos en camino, buena parte de ellos terminados. El hospital de Reque, por ejemplo, estuve hace 2 días, ¿me pueden creer que no funciona porque no tiene agua y desagüe? Está listo el hospital y no tiene agua y desagüe. Igual pasa en Huancabamba, igual pasa en Ayabaca, igual pasa con el Lorena, en el Cusco. Entonces la salud sigue siendo un problema. Obviamente hay problemas nuevos. El problema de la inseguridad es una preocupación por ejemplo, de todos. La minería ilegal. La minería ilegal, el Perú es un país minero, hay que encontrar una solución ahí, pero vamos al tema de la inseguridad ciudadana. Creo que no hay un enfoque realmente profesional en el tema, en que hay que investigar, hay que saber. El delito de extorsión, por ejemplo. He escuchado a un candidato, exalcalde de Lima, que viene sosteniendo que el tema son la venta de los chips en el mercado secundario. Esa es una visión parcial y hasta parroquial del problema. El delito de extorsión es una cadena que tiene 3 partes: el robo de la base de datos, la llamada telefónica y el retiro del dinero. Hay un cuarto elemento que son los elementos de presión, como pueden ser el tráfico ilegal de armas y el tráfico ilegal de granadas. Pero hay que atacar todo a la vez. Yo creo que quien vende una base de datos que hoy se hace a vista y paciencia de todo el público en Internet o en Wilson, es parte de la cadena de extorsión. Y hay que atacar a ese que puede parecer chiquito, pero ahí empieza el delito. En el tema, por ejemplo, de las llamadas telefónicas, digo que es parroquial porque hace 4 semanas en Latvia atraparon una red internacional que le vendía servicios a todos los extorsionadores del mundo. Usaban líneas telefónicas de la India, por ejemplo, Afganistán. En un país báltico, estoy diciendo. Claro, ¿no? claro, Lituania, en Latvia. sí. Lituania. Latvia se dice en inglés, sí. Y lo que hicieron fue el enmascaramiento. Es decir, pueden llamar a Mávila usando su número telefónico, le va a aparecer a ella el número telefónico suyo y ella va a creer y va a contestar. Y ahí viene la primera parte de la extorsión.
Entonces yo no digo que lo de los chips no sea importante, pero esto es un tema que tenemos que trabajar internacionalmente con Interpol y los países vecinos. Y el último tema es el tema de los bancos. Ningún extorsionador pone su cuenta o la cuenta de un tercero. Abre una cuenta falsificando documentos o vía digital, hace que le depositen la plata y después la retira. Entonces también hay un tema de seguridad en los bancos. Una visión integral del tema de la extorsión es atender los 4 factores que he mencionado, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice usted sobre la minería ilegal y la minería informal? ¿Cómo se puede ordenar este tema que es fundamental para nuestra economía, pero también para la criminalidad? A ver, número 1, creo que el primer conflicto que tenemos que resolver para rayar la cancha es lo que contamina y lo que no contamina. Yo tengo el privilegio y el honor de haberme ganado 2 veces el Premio Nacional Ambiental. 2, no 1, sino 2. Por lo tanto, tengo autoridad moral para hablar de esto. Yo creo que el Perú es un país minero y es perfectamente compatible la minería con tecnología y el medio ambiente. Entonces, minería en cuerpo de agua, out. Eso no funciona, no hay manera de evitarlo. El mercurio contaminando en Huaypeto, yo sobrevolaba el otro día yendo a Puerto Maldonado, en la zona minera, y es terrible, realmente... Ayer conversábamos sobre el tema, sobre la Pampa, sí. Así es, y sobre el uso del mercurio, las enormes cantidades y además el compromiso que hay para la salud de las comunidades. Que es desgarrador. Niños que están completamente intoxicados y esto ya es un problema de salud que es irreversible además. Bueno, ese es un tema de la minería aluvial. En la minería en los Andes es distinto el problema y yo creo que hay soluciones. Las lagunas altoandinas muchas veces hay presencia de metales pesados, muchas veces es por erosión y muchas veces por una mina también, un relave viejo. Eso tienen soluciones. Yo tengo una patente que es para biorremediar lagunas altoandinas en base al cuyuro. Es una tecnología que hemos probado en una mina de Buenaventura a nivel de laboratorio, usando agua de una mina en las cercanías de una de las minas de Buenaventura, y hemos podido probar que hasta el arsénico es eliminado. En la presencia de metales pesados, el cuyuro, que lo pueden ir a comer al restaurante central si quieren, es como una uva, es el nostoc. No es una cianobacteria estrictamente hablando, pero en realidad es como un alga. Uno lo puede ver en las lagunas altoandinas. En presencia de estos metales pesados produce un biofloculante que envuelve la molécula de metales pesados y lo hunde. Hay tecnología incluso propia para hacer compatible la minería con la agricultura y el agua. Yo creo que el problema... lejos de esas ideas y esos sueños, la hora es cruel. Tenemos que hacer una pausa, señor Garrido Leca. Regresamos para que nos siga hablando sobre los otros aspectos de la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal. Ha comenzado usted por el tema de los teléfonos, pero hay otros aspectos que quedan pendientes. Vamos a la pausa, Mávila. Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Son las 9:22, estamos conversando con el economista Hernán Garrido Leca, que es uno de los 14 precandidatos que postulan a representar al APRA en las elecciones presidenciales del próximo mes de abril. Nos ha dado un punto de vista sobre algunos de los temas de lo que es su propuesta electoral y estaba desarrollando una idea para la solución del problema planteado por la minería ilegal y para la formalización de los mineros actualmente bajo régimen de reinfo. Bueno, yo creo que hemos caído en un fundamentalismo en ambas partes, de la gran minería y de estos sectores infiltrados en las asociaciones y de los pequeños mineros informales. A mí no me gusta usar la palabra informal porque me parece vejatoria, de eso podemos hablar después. Pero los pequeños mineros, en los cuales es un maniqueísmo de salón, o sea, o este extremo o el otro. Yo creo en la política y el APRA es una escuela política en la que yo me he formado. Yo creo que si al pequeño minero, tú le resuelves los 3 problemas fundamentales que tiene, que son que no le roben en la balanza, que no le roben en el laboratorio, en el análisis, y no le roben en la forma de pago, ellos van a estar dispuestos, y lo he hablado, a encontrar una fórmula de solución en la cual paguen, por ejemplo, 5. La forma de pago, cuando usted dice, ¿a qué se refiere exactamente?
A ellos Porque les dicen... el problema de los contratos, ¿no?, para participar o para hacer minería pequeña escala en concesiones es ahí donde se traba mucho de este proceso. Pero aquí me refiero a la forma de pago del mineral entregado a la planta de beneficio, ¿no? Eso es lo que usted menciona es el contrato de explotación, que es otro elemento. Pero la forma de pago es la forma de pago que le dan al minero en la planta de beneficio. Le dicen, yo te voy a pagar a 30 días, 60 días, te adelanto tanto en los primeros días. Después le discuten diciendo, oye, tenemos que ir a una especie de arbitraje porque la ley no era la que yo te decía, y lo engañan. Y le pagan, terminan pagando 90 días después el oro que entregó como concentrado. Pero eso es precisamente porque es informal. Las plantas no son informales. Yo creo que hay ahí un problema. Muchos de estos que compran abusan también de los mineros informales. Hay un circuito que hay que entender los intereses de cada uno. Yo insisto, si nosotros le resolvemos esos 3 problemas al minero informal, creo que los puedo convencer, eso es hacer política, de que paguen una regalía de, digamos, del 5%, que tengan un contrato de explotación con el dueño de la concesión y le ofrezcan primero el concentrado al dueño de la concesión, ¿no? El mineral al dueño. Por eso, volvemos a ese punto, volvemos al punto de la negociación ahí, justamente del contrato con el dueño de la concesión, que es donde se atraba mucho. Bueno, eso tiene que ser... no se terminan de poner de acuerdo. Entonces, bueno, ahí tiene que entrar el Estado. Por eso. El mineral es de todos los peruanos y es un contrato de concesión. Es decir, en el principio, cuando yo entregué la concesión Estado a un gran minero, había un equilibrio de prestaciones. No, tú te vas a ganar, no sé, 50% de tasa de retorno, no importa. O sea, que esa gente tiene que ganar plata. Pero el oro estaba a $800 la onza, ahora el oro está a $4.300 la onza. Entonces, que establecer un tarifario. No, lo que tendría que establecer, creo yo, es una forma de que pasado cierto límite haya un fondo de compensación que permita darles tecnología y financiamiento a los pequeños mineros, por ejemplo. Pero yo no voy a cambiar las reglas del juego porque eso iría en contra de la atracción de inversión extranjera. Esto tiene que ser negociado. Y de nuevo, yo insisto, quienes han tomado el liderazgo de esta dirección son los 2 extremos. En el medio hay una serie de matices y en el medio está la solución. ¿Quiénes son esos 2 extremos en el campo de minería? Bueno, por un lado la gran minería, yo creo que Poderosa a la cabeza, ¿no?, que es quien lidera el sector de la gran minería, y no todos los grandes mineros están de acuerdo con esa posición. Yo creo que es una posición maximalista. Al otro lado hay gente infiltrada. ¿Maximalista, ¿no?, respecto de qué cosa reclama Poderosa? No minería informal, esta gente se tiene que ir, yo no quiero que exploten mi concesión. Miren, lo que están con esa posición maximalista se van a ir al otro lado. En Chile, si una concesión no es explotada durante 3 años, se la pueden revertir. Yo creo que es contraproducente eso porque 3 años es muy poco, pero tampoco podemos tener grandes extensiones, grandes concesiones en las cuales no se están operando. En ese momento hay que aprovechar. El Perú tiene las segundas reservas mundiales de oro. Lo que el Perú tiene por delante es maravilloso. Querías hablar de economía, me decías en la pausa. Cuando acabemos sobre minería. Y vamos a hablar. Pero este problema se resuelve con política. Y lo que no hemos tenido en los últimos años es políticos de la verdad. Hemos tenido improvisados, gente que no había sido ni siquiera brigadier de su clase y no tenía la experiencia de concertar. Pero si llegara eventualmente a gobernar el país, se va a encontrar con un Congreso que mucho puede parecerse a este. A ver, espero que no. Pero yo quiero recordarle que cuando yo fui ministro las 2 veces, teníamos 36 de 120 congresistas. Y hubo 14 iniciativas de ley que conversé yo con las 2 comisiones de salud y vivienda que pasamos por unanimidad. Todos los congresistas votaron por las propuestas. Ese es el trabajo político, lo que falta en el Perú. Correcto, pero cuando me refería a que las situaciones diferentes que hay, es que actualmente la penetración de esa minería informal es mayor. Es decir, hoy tenemos un Congreso en el que por lo menos está probado que hay parlamentarios que defienden, ya sea por intereses populistas, pero están de lado, tienen a los mineros ahí plantados frente al Congreso de la República.
el próximo año se va a votar y en los partidos ya hay militantes con representantes directos que podrían convertirse en parlamentarios. Entonces el problema político es más complejo. Bueno, ¿Cómo persuadir y cómo negociar con alguien cuyos intereses están directamente afectados, económicamente hablando? Vote usted por el APRA, va a tener congresistas como nosotros y me va a tener a mí de presidente y le aseguro que lo resolvemos. Ahora yo quisiera saber, antes de tomar esa decisión que usted le recomienda a Magdalena Huertas... No, y a usted también. El economista que es usted, ¿cómo cree que se puede resolver un problema en el que no hemos avanzado nada, que es la formalización del trabajo en general, no solamente la minería? Cerca del 80% de nuestros trabajadores no tienen derechos. ¿Cuál es su propuesta? El 80% de la PEA efectivamente está en el mal llamado sector informal. Como le dije hace un momento, yo creo que eso es un término vejatorio. A nadie le gusta que le digan informal y es hasta clasista. Yo prefiero hablar, usando la estadística, del sector normal de la economía. Hay el sector formal y el sector normal. Han pasado 50 años que tenemos esta discusión. Yo le pregunto a usted, ¿no será que el Estado es el que está mal? Entonces, una propuesta nuestra es la creación de la empresa familiar de responsabilidad limitada. Yo diría que el 80% de las microempresas que conforman ese 80% que trabaja en la PEA son empresas formales. Es la familia extendida. Y así como en el Estado, hasta el 2º grado de consanguinidad y 4º grado de afinidad, al revés, cuarto grado de relación familiar y 2º de afinidad, no se puede contratar, es decir, un funcionario, porque lo que están diciendo, con tu familia o los cercanos no puedes contratar. Yo creo que cuando una microempresa contrata a su hijo, a su sobrino, yo lo quiero convertir en socio y definir ese ingreso que le estoy pagando como dividendos, o sea, que pague 4.55%, que es lo que paga cualquier empresa. Hay que entender la estructura de la empresa familiar. Y entonces, en el momento que seamos capaces de entender eso, vamos a resolver el problema. Y esa es la gran propuesta que nosotros tenemos. Esto creo que, además, acuérdense lo que decía Simón Rodríguez, la América española es original han de ser sus instituciones y su gobierno. O inventamos o erramos, y hay que inventar. Esperaremos al domingo a ver qué dicen los 44.000 apristas facultados para escoger entre los 14 precandidatos que hay, uno de los cuales es usted. Conversaremos eventualmente la próxima semana. Y de economía no vamos a hablar, que te yapeen unos minutos más para seguir hablando. No, tenemos lamentablemente reglas que respetar, señor Garrido Leca, como usted lo sabe, pero vendrá, pues, sobre todo si gana las elecciones en su partido. Muchas gracias por... No, gracias a ustedes. Muchas gracias, compañeros. El 2. 9:31, titulares de la media hora y volvemos. Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder.